contended ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Es el tema que hoy compartimos. Deseamos ser bendición para tu vida y pido a Dios abra tu entendimiento y ponga gracia en mí para que podamos estar siendo guiados por el Espíritu Santo y el tema que vamos a desarrollar pueda ser verdaderamente de bendición para tu vida. Nos vamos a centrar en la epístola de Judas, en la carta de Judas. Es ahí donde nos vamos a centrar y vamos a leer nada más del versículo 1 al versículo 4. Te voy a invitar a que vayamos para allá y ahorita voy a dar la introducción. Dice ahí en el libro de Judas, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas pensaba hablar en un principio de la salvación, pero después, al ver el peligro que se cernía sobre la iglesia por los falsos maestros, cambia su tema y nos exhorta a través de esta carta a ti y a mí a que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Vamos a poner una ilustración. Yo creo que todos entendemos lo que es la lucha grecorromana. Posiblemente no sabemos todas las reglas, pero en la lucha grecorromana, cuerpo a cuerpo, la finalidad de los luchadores es inmovilizar al oponente. Esa es la finalidad de la lucha grecorromana. Nosotros, en sentido figurado, tenemos que luchar cuerpo a cuerpo, pero nuestra lucha va a ser para defender la fe que nos ha sido dada. En otras palabras, para defender las verdades del Evangelio que nos han sido reveladas. Esas verdades que nosotros debemos luchar por ellas y si luchamos verdaderamente por ellas y si las logramos comprender, entonces de esa manera vamos a inmovilizar al enemigo malo, porque el enemigo malo es el que actúa a través de los falsos maestros. Son doctrinas demoníacas. Dentro de esas verdades espirituales que se nos han sido reveladas como la iglesia de Dios, voy a mencionar algunas. La justificación. La justificación, la Biblia enseña que es en vida, no es después de morir. La justificación, el perdón de Dios es en vida. Y cuando Dios nos perdona todos los pecados, es eso, nos perdona todos los pecados. Otra de las cosas que debemos de defender es que el Espíritu Santo ha sido dado para cada creyente, es las arras de nuestra herencia y nunca se apartará de nosotros. Los falsos maestros dicen otra cosa. Los falsos maestros dicen que el Espíritu se puede ir de tu vida. Los falsos maestros dicen que todavía no somos salvos completamente, que eso se va a ver allá. Pero la Biblia nos dice a nosotros, dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, que el que creyera en Él pasaba de muerte a vida, y en Romanos dijo que ya no había ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Son varias de las verdades que es necesario que usted retenga, que yo retenga, para que de esa manera no le digamos a todo amén, porque cuando no nos cimentamos en la palabra de Dios, a todo o casi a todo le decimos amén, sin meditar muchas de las veces en lo que algunas personas están explicando. De hecho, el amén no se debe de emplear a cada momento.
El amén tiene ocasiones en las cuales se debe de emplear y hay ocasiones que no es necesario decir amén. Nosotros debemos de contender ardientemente por esas verdades que nos han sido reveladas. Si usted y yo empezamos a contender ardientemente, verdaderamente, entonces vamos a inmovilizar las mentiras del enemigo malo. Recuerde lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo. El Señor Jesucristo, nuestro Maestro, se defendía siempre por medio de la palabra. Escrito está. Y eso es lo que debe de hacer todo creyente que va entendiendo las verdades de Dios, que agradece esas verdades que han sido reveladas y que ahora esas verdades las debemos de poner por obra. Porque el que duda, dice la Escritura, comete pecado. Por eso nuestra fe debe de estar bien cimentada. Estas personas, estos falsos maestros que entraron encubiertamente por la puerta de atrás, enseñaban que una vez que la persona había sido salvo, podía hacer con su cuerpo lo que quisiera, que no afectaba para nada. Pero eso es una mentira del diablo. Y hoy sutilmente, de una u otra forma, muchas de las veces algunas personas sutilmente o inconscientemente se les enseña que con el hecho de que vayan y confiesen sus pecados y se les ponga una penitencia, con eso ya está solucionado todo y la persona constantemente sigue haciendo lo mismo, pero no entiende o no ha entendido que solamente Cristo es el que nos puede perdonar y nos puede libertar de la esclavitud del pecado. Esas personas predicaban que no importaba el que uno pisoteara la ley moral de Dios. A esas personas, a esa práctica se le llama antinomianismo. Anti, contra, nomo, ley, antiley. Y le decían a la gente que no importaba si desobedecían, si pisoteaban la ley moral de nuestro Dios. Cierto, te aclaro, cierto, muy cierto. La salvación es por gracia, por medio de la fe. No somos salvos por la ley. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero una vez que se ha sido salvo, cuando está la gracia nos lleva a obedecer la ley de Dios. Un ejemplo: no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo. Al estar la gracia, obedecemos y no nos hacemos una imagen de Dios, no nos hacemos una imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque entendemos que a Dios nadie lo ha visto, entendemos que no hay que Cristo no dejó una foto. Lo único que nos dice la Escritura era que no tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en Él, y nos dice que su rostro quedó tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. La ley dice no robarás. Hoy, por lo que dice la ley, no robamos. No codiciarás. Hoy que está la gracia nos lleva a no codiciar. No adulterarás. Y ahora ya te he explicado que ese mandato se elevó todavía a un nivel más alto, porque ya por mirar a una mujer y codiciarle estamos adulterando. Entonces, los apóstoles nunca enseñaron a que la persona, después de ser salva, podía vivir en una vida de pecado, aunque muchos han malinterpretado las cartas del apóstol Pablo, y muchos dicen que Pablo era un maldito porque enseñaba a la gente a desobedecer a Dios, a desobedecer la ley. Inclusive de nuestro Señor Jesucristo, los ortodoxos, los judíos ortodoxos que quieren vivir bajo la ley, también lo nombran un maldito porque dicen que no cumplió con las expectativas y porque dicen que enseñó a desobedecer la ley de Dios, cosa que no es así. Cuando la gracia está en la vida del creyente, la gracia lleva al creyente a obedecer la ley moral de Dios. En cuanto a rituales, algunos rituales han quedado ya abolidos, pero la ley moral de Dios sigue vigente. Entonces, todo genuino creyente va a caminar en obediencia a Dios, y al caminar en obediencia respeta la ley de Dios.
Muchas de las veces me han dicho a mí que al decirle a la gente que ya es salvo por gracia, por medio de la fe, que doy licencia a la gente para que peque. También se malinterpreta porque explico que no es así. La gracia no nos capacita para pecar, la gracia nos capacita para obedecer. Y esos falsos maestros estaban en un completo error al enseñar de esa manera. Porque el apóstol Pablo, si tú lo recuerdas bien y si no ves allá la cita, allá en el libro de Romanos 6, 1, 2, dice el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No, la gracia no nos da libertad para pecar. La gracia nos lleva a obedecer la ley de Dios. Y la ley de Dios en este tiempo es bien sencillo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, pero es algo que muchos no han podido entender. De aquí de Judas me voy a pasar para el libro de Mateo 22, 37 al 40, en donde dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntó un intérprete de la ley a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora tratamos de explicarlo de manera sencilla. Si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, pues ese amor se va a ver reflejado en que obedece la ley de Dios. Así de fácil. Y al amar al prójimo, pues ahora al amar al prójimo ya no lo maldecimos, ya no lo insultamos, ya respetamos a lo que tiene, sus pertenencias, incluyendo su mujer, porque ahora la gracia nos lleva a obedecer. Ya no buscamos hacer daño a la persona, porque fuimos llamados para bendecir, no para maldecir. Entonces, por eso ahí se cumplen toda la ley se cumple en esos dos mandatos. Al amar a Dios y al amar al prójimo, vamos a procurar no hacerle daño. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, porque Él siempre caminó haciendo el bien. Y nos dice la Escritura, allá en el libro de Primera de Juan 2:3-6, vámonos para allá, Primera de Juan 2:3-6. Aquí estamos ya. Con este vamos a cerrar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Siempre haciendo el bien. Y nosotros debemos de imitar al Maestro. La gracia a eso nos debe de llevar. Si nosotros decimos creer en Dios, si nosotros decimos estar en Cristo, entonces debemos de andar como Él anduvo, procurando siempre hacer el bien. Espero que el tema haya sido de edificación para tu vida. La gracia siempre nos va a llevar a que obedezcamos a nuestro Dios. Un abrazo para todos, saludos, bendiciones.